Con mucha alegría estamos conmemorando. Carlos Joel Morales, arquitecto, soy oriundo de aquí de Las Tablas y a lo largo de estos últimos 15 años me he dedicado a la investigación del edificio colonial más representativo que tenemos en la parte sur de la República de Panamá, que es aquí en la ciudad de Las Tablas, el Templo Parroquial Santa Librada, declarado Monumento Histórico Nacional en octubre de 1954. En esa misma declaratoria se señala que este templo fue construido o fue terminado en el siglo XVIII, específicamente en el año de 1725, por lo que según este testimonio escrito y testimonios del padre José Antonio de Agreda a principios del siglo XX, el templo este año estaría cumpliendo sus 300 años de culminación. No quiere decir que antes de la construcción o de la terminación de dicho edificio, que hoy alberga pues nuestra fe y nuestros ritos católicos, haya existido uno anterior, uno de menor calidad en cuanto a su fábrica, y por supuesto que hablar de 300 años ya son 3 siglos de devoción y de un caminar cristiano en esta región sur de la península de Azuero. Para nosotros es un gran honor pues tener un edificio como el Templo Parroquial Santa Librada, grande, es una de dimensiones considerables para la fecha. Tuvo que haber sido de manera impactante para aquellos siglos, para aquellas calendas de 1725, 1730, en donde el incipiente pueblo de Las Tablas nacía y se congregaba alrededor de un templo parroquial de una magnitud impresionante para su época. Y es de, creo que, compromiso y de todo tableño y del panameño en sí, el cuidado y la valoración del patrimonio que diferentes pueblos del país, no solo Las Tablas, tenemos diseminado por toda la República de Panamá, especialmente cuando se trata de edificios donde la técnica constructiva pues ya no se usa. Ha sido una técnica constructiva heredada por los artesanos, albañiles y constructores criollos, que ya pues por la industrialización ha sido reemplazada. El templo parroquial está situado en un altozano, o sea, un atrio en un montículo que le da relevancia y prestancia a la edificación. 6 escalones se tienen que subir para llegar al nivel de la puerta principal o puerta del perdón. Importante que la característica, creo que una de las más sobresalientes, es que el templo parroquial mira en su fachada principal al sol naciente, contrario a muchos templos en donde es el presbiterio el que está orientado hacia el amanecer. Acá es al revés. En Las Tablas el presbiterio está orientado hacia el ocaso, hacia el poniente. Y eso es una de las connotaciones, puede decirse, más relevantes que tiene el templo parroquial. Junto a la Catedral Metropolitana de Panamá, ubicada en el casco antiguo, miran hacia el sol naciente. Estos criterios de ubicación fueron establecidos en el Concilio de Trento, en Europa, en donde se orientaban las iglesias con el sol naciente siempre que iluminara al presbiterio. Pero llama la atención que este templo contradijo esas normas, que eran pues reglamentos de la Iglesia Católica en aquel entonces, en aquellos siglos. Además de estar ubicado mirando hacia el sol naciente, hacia el amanecer, y en un altozano, otra característica importante del templo parroquial de Santa Librada es que no tiene ninguna edificación adosada, cumpliendo con las normas o las ordenanzas de Felipe II, rey de España, de que siempre para las fundaciones de las nuevas ciudades en el continente americano sugería que los edificios religiosos de alta jerarquía estuvieran desprovistos de vecinos o de construcciones adosadas, posiblemente también para prevenir los incendios que se daban en construcciones aledañas o en los mismos templos y que después eran propagados por el resto de la zona urbana. En Las Tablas entonces, donde como podemos ver hoy, el templo está ubicado en esquina de la avenida Belisario Porras y la avenida Bolívar, antiguamente conocida como calle del Palenque, la avenida Belisario Porras, que es el costado lateral izquierdo, y la calle frontal, que es la calle que en
que hoy es calle, pero cuando fue construido era una plaza, un llano simple, en donde era el lugar abierto, donde se daban pues las expresiones públicas, y era el espacio público que hoy es el Parque Porras. A un costado podemos todavía ver, aunque hayan construcciones modernas, se mantiene un zaguán, se mantiene un retiro, conocido en los libros del doctor Porras como el Callejón de las Bendibur, porque resulta que la casa vecina pertenecía a la familia Bendibur, y que hoy, más de 180 años de aquellos escritos, todavía pertenece a los descendientes de dicha familia, y se ha podido pues constatar de que lo que escribía Porras a principios del siglo XX, de que él vivió en el siglo XIX, todavía está vigente en las tablas, para asegurar y fortalecer que nuestro pueblo todavía mantiene en los lotes o las familias que residían dentro del área urbana más antigua de nuestra zona. Aún propietarios de aquellos siglos todavía siguen siendo los dueños y los ocupantes de estos solares que estaban alrededor del templo parroquial Santa Librada. Igualmente existe un retiro posterior a las viviendas que siguen en la calle del Palenque, hoy Belisario Porras, y cuando le damos la vuelta al templo podemos observar que no existe construcción adosada, retomando esta idea o esta normativa según Felipe II, según las ordenanzas de Felipe II realizadas en España para los pueblos de América. Construcción o materiales de construcción de nuestro templo. El templo parroquial de Santa Librada está construido de cal y canto y ladrillos. El canto rodado o la piedra, la mampostería, era aquellos sillares de piedra o aquel cúmulo de piedra y material fuerte, pesado, con que se hacían los muros, especialmente los muros inferiores, que iban a aguantar todo el peso de la edificación. En el muro de cerramiento, en la parte frontal, la parte lateral o laterales, y el muro testero, que es el muro cabecera donde está el presbiterio, está realizado en mampostería y en ladrillos criollos. Nos gustaría encontrar algún documento que nos explique o nos evidencie sobre aquella fábrica, pero no existe. Lo que sí existe evidenciado son las familias benefactoras o que contribuyeron a la construcción del templo en el siglo XVIII. Los libros de entierro de 1730 a 1757, que aún se encuentran aquí en las tablas, evidencian los apellidos o las familias que, por ser enterrada, se documentaba el estatus social dentro de la sociedad tableña en aquel siglo XVIII. Apellidos como Barahona, apellidos como Espino, Vergara, Barrios, González, por supuesto, que es uno de los apellidos más comunes y más numerosos, Montenegro, puedo decirles que algunos, Sugasti también es otro apellido que también se mantiene todavía en nuestra área tableña, y Díaz. Son familias que aparecen donde los entierros eran con mucha pompa, lo que hablaba pues de familias pudientes que merecían estar enterradas en lugares privilegiados dentro del templo, ya que los cementerios estaban destinados a los esclavos o personas de bajos recursos y de menor estatus. En la iglesia merecían enterrarse aquellos que habían contribuido con la fábrica del poblado, del templo en el poblado. Y esos apellidos evidencian en los autos de entierro, en estos certificados que la iglesia pues documentaba muy bien, todos estos apellidos que les he comentado y los he mencionado, entre otros. Aquí podemos explayarnos en muchísimo material, porque hay muchas evidencias de más de 300 autos de entierro en 17, 18 años que están bien documentados del siglo XVIII, y que hablan mucho de la composición de la ciudad, de las tablas, de las primeras familias y de aquellos apellidos que todavía conservamos
en nuestras casas, en nuestras familias, y que no son muy familiares. Obviamente hay apellidos que desaparecieron, pero la mayoría se mantienen dentro de nuestros árboles genealógicos, y también nos llena pues de mucho orgullo descender de esos troncos de familia que participaban de la construcción y que nos heredaron este tipo de edificio y también de sociedad. En estos autos de entierro del siglo XVIII, especialmente en 1732, se encuentra registrado en puño y letra del sacerdote encargado del templo parroquial Santa Librada, Juan de León, que el 20 de julio de ese año 1732 se celebró la fiesta de Santa Librada, se celebró la patronal. Él lo documenta en uno de los libros de entierro y quiere decir que nuestra fiesta patronal ya se venía celebrando. No quiere decir que ese sea la primera fecha, sino que es la primera fecha antigua evidenciada en un escrito. Y como ya era parte de la vida del tableño para aquel entonces, puede deducirse que ya las fiestas de Santa Librada o la celebración religiosa se venía celebrando durante años atrás. Habría que investigar un poco más documentos que nos faciliten las fechas exactas, pero ya tenemos un panorama de que alrededor de 1732 ya se celebraban patronales de Santa Librada en nuestro pueblo. El edificio del templo parroquial Santa Librada en su interior fue de madera. Las estructuras de las columnas interiores, las vigas tirantes y todo el complemento de la estructura de techo fue lignaria, especialmente de madera. Las bases de las columnas eran de albañilería, de piedra y ladrillo, que soportaban las grandes piezas de las columnas, que podían tener alrededor de 12 a 13 metros y medio de altura, para hacerle pues el espacio interior un espacio preponderante y de mucha importancia. 3 arcos de medio punto separan la sala de los fieles del presbiterio, y 2 arcos laterales sirven de amarre y de soporte y por supuesto de elemento estético de esta construcción que amarra el presbiterio o el muro testero con los 3 arcos triunfales que están como antesala al retablo mayor. En estos 3 arcos siempre me ha llamado la atención que tuvo que haber pues muchos recursos económicos para hacer estos 3 arcos de piedra, de ladrillo, porque hacer un arco de medio punto era tener una mano de obra calificada, y la mano de obra calificada cuesta en aquellos tiempos y hoy. Si usted quiere un buen trabajo, tiene que pagarle a un buen artesano, a un buen constructor, porque son trabajos especializados. En pocas iglesias del interior se ven estos 3 arcos de medio punto. Puedo referirme en varias iglesias del país a la iglesia de San José, o conocida como el Altar de Oro, en el casco antiguo, que tiene esta misma composición. Un arco central, que es la antesala al presbiterio y al retablo mayor, y 2 arcos laterales en los retablos de la Pasión y los retablos menores o secundarios. Llama mucho la atención porque el resto de los templos coloniales carecen de esta característica constructiva. Algunas de las separaciones son de madera, o otros cuentan solamente con un arco central, un arco toral, y el resto la albañilería ciega. Entonces las tablas pues tiene este privilegio constructivo que considero como arquitecto que es de muy alto valor para el interior de nuestro templo parroquial. La iglesia Santa Librada, nuestro templo parroquial, guarda grandes secretos, puede decirse, porque en algunas restauraciones han salido evidencias de construcciones o de su tamaño. Por ejemplo, el tamaño que vemos hoy es un tamaño más reducido, porque consta de 3 naves. Las naves son los pasillos entre columnas. Entre la columna y el muro es una nave,
y el pasillo central que da al presbiterio o al retablo mayor es la nave central. Actualmente se cuenta con 3 naves, pero en los libros de entierro del siglo XVIII, del cual mencioné anteriormente, se evidencia que existieron entierros de personas en la 4ª y en la 5ª nave. Actualmente no tenemos la 4ª y la 5ª nave en pie, pero si el auto de entierro lo señala, nos está diciendo que el templo Santa Librada pudo haber tenido una mayor anchura, un mayor ancho en cuanto a su número de naves. Otro elemento que también se evidencia es un segundo campanario derribado por un temblor ocurrido hace más de 200 años, en 1802, específicamente en noviembre de 1802, que derriba el campanario ausente y también hace mucho daño a los muros laterales, especialmente al del Callejón de las Vendibur y al arco toral o al arco principal. Seguramente para aquel tiempo se reduce el templo, puede deducirse muchas cosas o especularse, pero habría que tener las evidencias para hablar con claridad, y puede que esa afectación haya traído la reducción del templo o una remodelación del mismo. No sabemos qué tanto se dañó, no hay una descripción exacta de la magnitud del temblor, pero lo que sí es cierto, pues que desaparece el campanario y el muro lateral más afectado es el muro no que da para la calle del Palenque o la avenida Belisario Porras, sino el muro contrario del callejón o el zaguán. Puede que haya habido una intervención rigurosa que transforma entonces la morfología y los espacios internos de nuestro pueblo. Habría que hacer pues cierta investigación por si se encuentran los cimientos del campanario, deben estar, o si se encuentra algún tipo de evidencia constructiva que constate que sí existió, ¿verdad? Pero nuestra tradición oral ha sido muy fiel. Sin embargo, nos tendríamos que respaldar con investigaciones más profundas, con excavaciones o exámenes al mismo edificio para poder constatar lo dicho de la tradición oral. El templo Santa Librada también cuenta con un retablo maravilloso. El retablo mayor de Santa Librada es un retablo de una talla de muy alto nivel para el arte colonial, el arte virreinal, y es un retablo que llama mucho la atención por diferentes elementos que se encuentran presentes, especialmente su gran expresión artística. Gracias a Dios en Panamá, en las provincias de Veraguas, en la provincia de Herrera, en la provincia de Panamá, Coclé, tenemos retablos presentes y tenemos todavía en muchas iglesias coloniales expresiones artísticas como esta en madera: San Francisco de la Montaña, Nata de los Caballeros, Parita, la Villa de los Santos, que se diseminan por toda nuestra geografía, y Santa Librada forma parte de esta gran colección, puede decirse, o gran mostrario de la talla virreinal que adornó nuestros templos en las épocas coloniales y que todavía se mantienen en pie. Puede decirse con ultra barroco, un barroco muy expresivo, se nota y se manifiesta en el retablo de Santa Librada, con un conjunto de más de 20 cariátides. Las cariátides son las columnas con forma de mujer, y 4 atlantes con figuras masculinas que sostienen los cimientos del retablo mayor, compuesto de 2 cuerpos y 3 calles, la calle central y las 2 calles laterales. En la parte superior, por supuesto, que se encuentra Santa Librada en el nicho superior, en la cumbre del retablo. Obviamente es un retablo que significa que fue hecho especialmente para nuestra patrona, y ella está flanqueada por 2 mujeres, 2 santas de nuestra Iglesia Católica: Santa Rosa de Lima y Santa Bárbara. El martirio y la penitencia custodian o son parte del juego de imágenes de la parte superior del retablo mayor de Santa Librada. Igualmente en la parte
inferior se encuentra San Antonio de Padua, la palabra predicada, y San Juan Evangelista, la palabra escrita. El evangelista San Juan se encuentra también en el retablo mayor de Santa Librada. En el centro un baldaquino, por supuesto, donde se guarda la sagrada forma o el elemento más importante de la cristiandad, que es la Sagrada Eucaristía. Se encuentra pues en una profusión de detalles, con columnas a modo de un fuste muy trabajado, con una talla superior y de muy alto valor, con garras de arpías, con mirada seductora. Puede ser una representación de las tentaciones, puede ser, como lo ha mencionado en algunos libros el profesor Oscar Velarde, el profesor también Claudio Vázquez, que se dedicaron también a describir y evidenciar la historia de nuestro templo. Y para estos escritores también tableños, educadores, un gran homenaje de respeto, porque sin estos inicios de investigaciones no hubiera pruebas constatadas de todos estos elementos arquitectónicos y artísticos que forman parte del acervo cultural del pueblo tableño. Siento que la misión de nuestro pueblo, y como ciudadanos de la República de Panamá, somos los garantes de custodiar y de salvaguardar ese patrimonio que cada pueblo conserva. Cada uno en su pueblo debe ser custodio y debe ser cuidador de los bienes que heredamos de tiempos de antaño, porque son los que evidencian nuestras sociedades, el inicio de nuestros pueblos y una historia que sirve de base para describir la personalidad que tenemos hoy en día en el siglo XXI, un siglo que ha llegado con tanta tecnología, con tantos embates tecnológicos que no han podido aminorar o desplazar el valor artístico, arquitectónico y constructivo que guardan nuestros pueblos en la República de Panamá.